Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Números capítulo 26. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este maravilloso día que nos das. Un día más de tu luz, de tu amor, de tu infinita misericordia, Padre. Gracias por darnos un día más para poder reivindicarnos, para darnos cuenta de nuestros errores, de nuestras faltas y poder corregirlos mientras que estamos a tiempo, porque no deseamos hacer las cosas bajo nuestro propio entendimiento, porque lo único que queríamos sería alejarnos de ti, Padre. Solo deseamos obedecerte como ovejitas, escuchar solo a su pastor y hacer tu voluntad. Perdona nuestras faltas, líbranos de todo mal y guíanos con tu Espíritu Santo, Padre. Guíanos con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla, para poder entenderla, guardarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Perdona nuestras faltas y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien amigos, entonces como vemos, la plaga ya había terminado, como nos dice, y luego Jehová le dijo a Moisés y a Eleazar, que como sabemos Eleazar era el hijo mayor, bueno, no el mayor, porque los dos mayores murieron. ¿Se acuerdan los hijos de Aarón? Él tuvo dos que murieron por profanar el tabernáculo, por llevar incienso cuando no era el momento adecuado, y encima estaban ellos bebidos, ¿verdad? Entonces, Eleazar fue el tercero de los hermanos. Itamar fue el tercero de los hermanos y luego viene Eleazar. Cuando Jehová dijo que ya era el momento que Aarón se vaya de este mundo, pues así fue. Aarón, se sacó sus vestimentas, ayudado por Moisés, y luego lo vistieron a Eleazar. Entonces, Aarón fue el sacerdote, el sumo sacerdote designado por Jehová, y luego pasó a Eleazar. Entonces, Eleazar fue el sumo sacerdote, y es justo con él que Moisés prepararon el censo de todos los hombres de Israel mayores de 20 años. Censo que no se les ocurrió a ellos. Censo que ellos no dijeron vamos a hacer esto, vamos a organizar esto. No. Recordemos que tanto el sumo sacerdote como los sacerdotes y Moisés solo hacían la voluntad del Padre, ¿verdad? Ellos solo se limitaban a hacer lo que Jehová les ordenaba. Y en este momento les había dicho que hagan un censo de todos los hombres de Israel mayores de 20 años. ¿Para qué? Pues para ver con cuántos hombres contaban, para que estén preparados para la guerra. Porque como sabemos, habían muchos pueblos en el camino para poder ellos ser parte de la tierra de Canaán, mejor dicho, que ellos puedan vivir en la tierra de Canaán. Tenían que haber guerras, ya que muchos de ellos estaban habitando ahí. Y como sabemos, no eran personas, se puede decir, honorables, buenas, sino por todo lo contrario, ¿verdad? Eran personas crueles, malvadas, egoístas, y adoraban muchos ídolos. Entonces, ¿y cómo sabemos por qué Jehová decide eso? Porque Él es absoluto dueño de la tierra, ¿verdad? La tierra, las plantas donde vivimos, los animales, todo, absolutamente todo, le pertenecen a Él. Por lo tanto, Él tiene todo el derecho de decidir dónde desea que vivan su pueblo. Y Él decidió que su pueblo de Israel iba a vivir en Canaán, la tierra prometida a Abraham, a Jacob. Entonces ahora esa iba a ser la tierra donde ellos iban a vivir, aquella tierra maravillosa donde emana leche y miel, donde vimos unos racimos de uvas enormes, ¿verdad? Que tuvieron que llevarlo cargado en un palo, porque si no, no podían cargarlo. Entonces
Estamos hablando de esa tierra maravillosa que Jehová decidió darles a su pueblo. Pero como vemos, no simplemente le dijo, ok, voy a eliminarlos, porque para Jehová hubiera sido muy fácil eliminarlos y dárselos. No. Si ustedes desean de corazón, pues van a luchar por ello. Van a luchar y van a demostrar que realmente desean. Obviamente yo estaré con ustedes y yo les abriré el camino. Pero ellos tienen que demostrar que de verdad de corazón querían esas tierras y querían obedecer a Jehová. Deseaban hacer su voluntad. Entonces, ellos empezaron a hacer el censo. Moisés y Eleazar hicieron un censo en Israel, estando acampados en este tiempo en la llanura de Moab, como sabemos, ¿verdad? Y que estaba frente a la ciudad de Jericó, que como sabemos la ciudad de Jericó era una ciudad amurallada y se sentían muy protegidos por estas murallas. Entonces, nos hablan de las tribus que habían sentado, ¿verdad? Esos son los resultados del censo. Entonces, como sabemos, son 12 tribus, aunque realmente son 12 tribus. La que está la tribu de Rubén, que como sabemos, Rubén es el hijo mayor fue el hijo mayor de Israel, que es Jacob, pero que luego Jehová le cambió el nombre de Israel. Entonces, Rubén fue el hijo mayor de Israel. Y también como vemos, en la tribu, ¿verdad? Habían los siguientes clanes. Entonces, es la tribu y los clanes son las familias que hay. Entonces, acá también dice, cada familia, ¿verdad? Nombrados de acuerdo con los nombres de los hijos de Rubén. Entonces, estos son los hijos de Rubén y cada uno de sus familias vienen a ser los clanes. Por eso se llaman de acuerdo a su nombre. Por ejemplo, los enoquitas, el clan de los enoquitas, ¿quiénes son? Los descendientes de Enoc. Los faluitas, ¿quiénes son? Los descendientes de Falú. Enoc y Falú fueron los hijos de Rubén. Pero dense cuenta que solamente son los hijos mayores que forman sus familias y que llevan su mismo apellido, por lo tanto, llevan su misma descendencia. Entonces, estas familias se les llama clanes, porque eran inmensas, ¿verdad? Eran muchísimos. Entonces, en la tribu de Rubén eran 43,730. Los de la tribu de Simeón, 22,200. Simeón, como sabemos, acá nos lo han dado en el orden de nacimiento. El segundo hijo de Jacob fue Simeón, que era un hombre muy duro, muy cruel, que hicieron cosas muy terribles, ¿verdad? Luego viene la tribu de Gad, luego que tuvieron 40,500, ¿verdad? Luego la tribu de Judá con 76,500, que sabemos que de la tribu de Judá, de la descendencia de Judá, va a llegar David, y también de ahí va a llegar la descendencia de Jesús, de la tribu de Judá. Como dice aquí, la tribu de Judá formada por 76,500. Y los clanes cuyos nombres corresponden a los hijos de Judá. Pero entre ellos no incluyen ni a Er ni a Onán, que eran los hijos mayores, Er y Onán. ¿Qué pasó con ellos? Pues eran unos seres humanos muy crueles, muy egoístas, muy malvados. No escuchaban a su madre ni a su padre. Hasta a veces querían levantarles las manos. Entonces, eran personas muy malas de corazón. Y Jehová decidió matarlos. Así que ellos murieron porque eran demasiada maldad y no podían, eran muy crueles. Y ellos mismos se llevaron a su propia muerte. Entonces, de la tribu de Judá nos vamos a la tribu de Isaacar, que eran 64,300. La tribu de Zabulón, 60,500. La tribu de José, la cual habían dos tribus, ¿verdad? Que era la de Efraín y la de Manasés, que era su hijo mayor.
De la tribu de Efraín eran 32.500 y de la tribu de Manasés 52.750. Luego viene la tribu de Benjamín, que eran 45.600. La tribu de Dan, 64.400. Y la tribu de Aser, 53.400. Y me estaba olvidando la última tribu, la de Neftalí, que era de 45.400. Entonces, como sabemos, primero venían las tribus, como por ejemplo les había puesto la de Rubén, que tiene sus hijos que forman su familia. Y estamos hablando de los varones, porque ellos pasan sus apellidos a los otros, ¿verdad? El apellido, los varones y a sus descendientes. Y por eso todos, esa familia, se llaman como el nombre del padre. En este caso, hablemos de la tribu de Simeón, por ejemplo. Los nemuelitas, que eran los descendientes de Nemuel, hijo de Simeón. Los jaminitas, descendientes de Jamín, que eran el hijo de Simeón. Entonces, estos eran los clanes, ¿verdad? Entonces vemos que se llevan los clanes, forman parte de los nombres de los hijos de la tribu. Igualmente, cuando hemos estado leyendo anteriormente, por ejemplo, de los moabitas, de los coatitas, por ejemplo, de los que son de Moab, los descendientes de Moab vienen a ser los moabitas, ¿verdad? Los descendientes de Agad vienen a ser los agatitas. Los descendientes de Amón vienen a ser los amorritas. Entonces, amonitas, perdón. Entonces, así nos da una idea por qué se les llama así, ¿verdad? Los que vivían en Canaán, se le decían a muchos los que eran cananeos, ¿verdad? Pero dentro del pueblo de Canaán habían diferentes ciudades, se podía decir, y por eso cada uno cogió de acuerdo a su nombre. Por ejemplo, bueno, como ya les había dicho, también cuando ellos fueron a los descendientes de Anac, que eran los gigantes, venían los anaquitas también, ¿verdad? Que era de aquellos que había hablado Caleb y Josué, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora ya entendemos un poco más cómo es eso de las tribus. Recordemos que es importante que conozcamos cómo se distribuyeron, cómo eran cada uno, para entender un poco más. Y vemos cómo de acá, de esta tribu de Judá, Dios ya estaba preparando el camino para más adelante la llegada del rey David y más adelante la llegada del rey de reyes, ¿verdad? Que es el Hijo de Dios verdadero, de Jesús. Continuando con el número total de los hombres capaces para ir a la guerra que estaban ya preparados eran de 601.730. Pero como sabemos, al final no importaba si eran 20 o eran 1.000.000. ¿Qué era lo importante? Bueno, Dios quería que ellos supieran con cuántos podían contar. Pero lo que Jehová quería era que ellos supieran, como les dije, con cuánto iba a contar. Pero realmente lo que sale de aquí, lo que es lo maravilloso, es que, como les decía, no importa cuántos eran, porque lo importante era que estaban con Jehová, que estaban obedeciendo a Jehová, que iban a hacer la voluntad de Dios. Y sabían que esa guerra ellos no estaban solos. Y eso lo hace diferente. Entonces, hemos visto muchas veces, muchas batallas tan iniguales. Ellos eran tan pocos que no sabían ni siquiera pelear. Nunca habían agarrado una espada. Y aún así ganaron contra un pueblo que estaba preparado. Un pueblo que sabía pelear muchas veces. Pero ellos ganaron. ¿Cómo era posible? Porque ellos no estaban solos. Jehová estaba con ellos. Dios los protegía, Dios les daba las habilidades que necesitan. Mientras que Moisés tenía los brazos levantados, ellos estaban ganando. Y esto nos da
la seguridad a nosotros. Que si ponemos nosotros a nuestro Padre primero, que ya sabemos cómo hacerlo, en cada decisión, en cada acción, cada pensamiento, no usando nuestro propio entendimiento, sino haciéndolo como Él nos pide. Sabemos que estamos haciendo las cosas a su manera, como algo tan simple, el fumar. Sabemos que en las Escrituras no nos hablan del cigarro, pero también sabemos que si seguimos los principios de Jehová, sabemos que Dios nos dice que tenemos que amarnos, cuidar nuestro cuerpo, protegernos como si fuéramos un templo, que Él nos quiere santos y puros. Y cuidaremos nuestro cuerpo si estamos fumando. ¿Estará nuestro cuerpo sano y puro si fumo? Claro que no. Lo estaremos infectando, lo estaremos dañando, porque sabemos que el cigarro nos hace daño a los pulmones, que nos va matando poco a poco. Y si se nos vuelve una adicción tan grande, luego el olor comienza a penetrar en toda nuestra ropa, nuestras manos, nuestros dientes se comienzan a poner amarillos. Y no solamente pensamos en el daño que nosotros mismos nos hacemos, que no demostramos realmente amarnos a nosotros mismos, sino también y sobre todo el daño que podemos hacer a los demás, a nuestra familia, a las personas que están alrededor de nosotros, porque sabemos que el cigarro de segunda mano, que quiere decir que yo fumo y los que están a mi alrededor, es peor del que aquel que está fumando. Entonces, ¿cómo demostramos el amor a nuestro prójimo? Cuando salgo y estoy fumando y hay personas y niños jugando a mi alrededor, ¿estamos cuidando de los demás? No, estamos siendo egoístas y estoy haciéndole daño también a ellos, a mis hijos, a mi bebé, a mi familia, a mi prójimo. Yo no deseo hacerles el mal. No quiero causarles enfermedades ni trastornos. No quiero ser parte de eso. Entonces, nos damos cuenta que cuando seguimos los principios que Jehová nos enseña, lo que Jesús nos mostró, pues sabemos que el cigarro es dañino y que no debemos hacerlo por amor a nosotros y por el amor a nuestro prójimo. Entonces, continuando con nuestra recopilación, el número total dijimos que era 601.730, para que ellos supieran con cuántos podían contar, pero que sabían que no importa si eran pocos o muchos, lo más importante era obedecer a Jehová y hacer su voluntad, saber que la guerra no estaban solos, que Jehová los iba a ayudar. Entonces Jehová le dijo a Moisés que dividiera la tierra entre las tribus en proporción a la población de cada una en la forma indicada por el censo. ¿Qué era lo que deseaba hacer Jehová? Pues darles tierras a ellos, ¿verdad? Darles tierras según el tamaño de las tribus. Las tribus más grandes, obviamente, necesitarían más tierra y las tribus más pequeñas, menos tierras. Cada uno de acuerdo a la cantidad de personas que era, que es como debería ser, ¿verdad? Distribuidas según las necesidades. Entonces la tierra sería distribuida por sorteo, haciendo distinción entre las tribus grandes y pequeñas, obviamente. Luego nos hablan acá acerca de los clanes de los levitas. Entre ellos están los gersonitas, descendientes de Gersón, los coatitas, descendientes de Coat, los meraritas, descendientes de Merari, y las familias de la tribu de Leví, que fueron los libnitas, hebronitas, maalitas, musitas y coreitas. Ahora, como sabemos, también forman parte de la tribu de Leví el padre
de Moisés y su madre. Su madre de Moisés fue Jocabed y su padre de Moisés fue Amram, los dos de la tribu de Leví. Una vez más nos damos cuenta que nada es casual. Todo tiene un propósito y una razón. Todo ya está escrito. Nuestro Padre ya tiene todo preparado. Solo debemos asegurarnos de obedecer. Como sabemos, vuelvo y repito, los padres de Moisés, pues fue su madre Jocabed y su padre Amram. Los dos eran levitas. Entonces ellos se casaron y tuvieron 3 hijos. Aarón, fueron padres, mejor dicho, de Aarón, de Moisés y de Miriam. Y Aarón tuvo, como sabemos, a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Fueron 4, de los cuales los 2 primeros fallecieron por entrar al tabernáculo en momentos que no debían, por llevar incienso en el momento que no era que tenían que hacer, y mucho menos en la forma que lo estaban haciendo, porque lo querían hacer, lo hicieron estando mareados. ¿Por qué creemos esto? Pues después que ellos murieron, Jehová habló con Aarón y le dijo que está prohibido que vayan a tomar bebidas alcohólicas cuando van a entrar al tabernáculo, obviamente. Lastimosamente Nadab y Abiú murieron, entonces quedó Eleazar y el último, que era Itamar. Entonces Eleazar asumió cuando su padre murió el ser el sumo sacerdote. Entonces el número total de los levitas en el censo fue de 23,000, contando todos los varones de un mes hacia arriba. Sin embargo, los levitas, como sabemos, no fueron incluidos en la cifra total del censo del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los levitas no iban a recibir tierras cuando éstas se distribuyeran. Como sabemos, las tierras iban a ser solamente para las tribus, pero no para los levitas, porque ellos no iban a trabajar la tierra ni iban a vivir ahí, porque ellos estaban de llenos atendiendo a Jehová, y Jehová se encargaba de su alimento y de su vivienda. Así que ellos no tenían que preocuparse de absolutamente nada, igual como nosotros. Basta que nosotros pongamos a nuestro Padre primero, seamos obedientes, sigamos el camino que Jesús nos mostró. Primero, afirmando que deseamos ser cristianos de corazón, que creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador y a vivir en la manera que Jesús nos mostró. Entonces así nos vamos a asegurar que estamos haciendo las cosas correctas y que todo está en las manos de nuestro Padre y que no debemos preocuparnos de absolutamente nada, solo de obedecer, porque lo demás llegará por añadidura. Así lo dijo Jesús y así será. Y así es. Entonces, los levitas no recibirían tierras porque Jehová se encargaba de absolutamente todo. Ninguna persona de este censo había sido contada en el censo anterior realizado en el desierto de Sinaí. ¿Se acuerdan que ahí hubo un censo? ¿Qué pasó con todas esas personas que habían sido contadas? Pues todas esas personas que habían sido contadas habían muerto. Porque recuerden que se rebelaron contra Jehová y Jehová les dijo, morirán en el desierto, porque así ellos lo pidieron. Ellos desearon morir en el desierto en vez de ir a la tierra de Canaán, donde podrían ser asesinados. Por su falta de fe, por darle la espalda a Jehová, tuvieron su merecido, ¿verdad? Murieron en el desierto. Con excepción, obviamente, de Caleb, que es hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, que también era levita. Y como sabemos, ellos fueron los únicos que vieron las cosas con fe,
los únicos que estaban llenos del amor de Jehová, que tenían una fe inquebrantable, que sabían que no importa cuántos gigantes hubiera, que ellos no estaban solos, que se veían tan pequeños a comparación de nuestro Padre, de nuestro Creador. Igual como debemos ver nuestros problemas, nuestras dificultades, son tan pequeños en comparación a nuestro Creador, a nuestro Padre Todopoderoso, que todo lo puede, que lo único que nos pide es que lo amemos, que lo honremos, que lo pongamos primero antes que todo y que sigamos el camino que Jesús nos marcó. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.